Voy a ir comenzando con el capítulo 98, Minerva Shaw. Cuando Lord John regresó de su visita al hospital local, donde atendían a los heridos británicos, así como a aquellos habitantes de Savannah que habían sufrido lesiones causadas por astillas voladoras o incendios en sus hogares, encontró a su hermano en su despacho, sentado delante del escritorio, con un aspecto como si le hubiera caído un rayo. —Hal —preguntó John alarmado—, ¿qué ha pasado? Hal abrió la boca, pero lo único que salió de ella fue un sonido grave, una especie de jadeo. Había una carta abierta sobre el escritorio que parecía haber llegado desde lejos a través de la lluvia y el barro, y probablemente haber sido pisoteada por un caballo en el camino. Hal se la deslizó sin decir ni una palabra y Lord John la recogió. Amigo Pardole, te escribo con tormento en la mente y el espíritu, sensación incrementada por saber que debo compartir ese tormento contigo. Perdóname. Dorotea dio a luz a una niña sana a la que bautizamos con el nombre de Minerva Joy. Nació dentro de los muros de la prisión de Stony Point, puesto que yo estaba encarcelado en ese sitio y me negaba a dejar a Dorotea en manos de la partera local, de cuya competencia dudaba. Mina, como la llamábamos, fue creciendo y poniéndose radiante, al igual que su madre. Sin embargo, tras producirse un brote de fiebre en la prisión y temiendo por su salud, la envié a la ciudad, donde se refugiaron en casa de una familia cuaquera. He recibido una nota del cabeza de familia con la espantosa noticia de que 2 de sus miembros habían contraído disentería y que también mis queridas presentaban síntomas del mismo mal. De inmediato he pedido permiso para irme a tratar a mi familia y con reticencias me han concedido la libertad temporal bajo palabra para ese propósito. El comandante de la prisión, que tenía en gran estima mis servicios a los enfermos, no deseaba que me ausentara durante mucho tiempo. He llegado a tiempo para abrazar a mi hija sus últimas horas de vida. Doy gracias a Dios por ese regalo y por el regalo que ella fue para sus padres. Dorotea estaba muy enferma, pero se ha salvado por la gracia de Dios. Está con vida, pero profundamente agobiada en mente y cuerpo, y sigue habiendo muchos enfermos en la ciudad. No podía dejarla. Sé de tu sentido del honor militar, pero los amigos no ponen las leyes de los hombres por encima de las de Dios. He enterrado a mi hija y luego he violado la libertad condicional, llevándome a Dorotea a un lugar mucho más seguro, donde pudiera con la ayuda de Dios tratar de sanarla. No me atrevo a escribir el nombre del sitio donde nos encontramos, porque tememos que intercepten esta misiva. No tengo la menor idea de cuál podría ser la pena por violar la libertad condicional en caso de que me capturen, y en realidad no me importa. Pero si me encarcelan, me ahorcan o me fusilan, Dorotea se quedará sola, y no está en condiciones de soportarlo. Sé del cariño que le profesas y por lo tanto confío en que enviarás toda la ayuda que te sea posible. Tengo un amigo que conoce su paradero y que nos ha sido de mucha utilidad. Supongo que tu hermano sabrá deducir su nombre y dirección. Delsen Hunter. John dejó caer la carta como si estuviera ardiendo. ¡Oh, Jesús! ¡Hal! Su hermano se había levantado del escritorio y se estaba tambaleando con el rostro lívido de la impresión y del mismo tono blanco, sucio y arrugado que la carta. John agarró a su hermano sujetándolo lo más fuerte que pudo. Era como un maniquí desastre en sus manos, excepto por un profundo estremecimiento que parecía atravesarlo en largas y fuentes ondas. No, susurró Hal,
y apretó los hombros de John con fuerza repentina y compulsiva. ¡No! Lo sé, musitó John, lo sé. Le frotó la espalda a su hermano, palpando los huesudos omóplatos bajo la tela roja, sin dejar de repetir, lo sé. A intervalos, mientras Hal se estremecía y jadeaba, Chris, Chris, dijo, balanceándose lentamente de un pie a otro, cargando con el reticente peso de su hermano. No esperaba que Hal se callara, por supuesto, pero era lo único más o menos tranquilizador que se le ocurría. Después, lo único que habría parecido natural habría sido decir todo irá bien. Pero por supuesto no era cierto. Ya había pasado por una situación similar, pensó vagamente. No en un despacho abarrotado, había sido en la sala de una antigua casa de La Habana, en la que habían pintado en el yeso de la pared un ángel con las alas extendidas, que estaba decolorándose y que miraba con compasión cómo él abrazaba a su madre mientras ella no dejaba de llorar la muerte de su prima Olivia y su pequeña hija. Sentía un bulto en la garganta del tamaño de una pelota de golf, pero no podía desfallecer en ese momento, del mismo modo que tampoco había podido hacerlo en La Habana. Hal empezaba a jadear con fuerza. John captó el esfuerzo que hacía para inspirar y el débil silbido con que expiraba. Siéntate, le indicó, y lo llevó hasta una silla. Tienes que parar ahora mismo. Si sigues así, no podrás respirar, y yo no sé qué demonios hacer al respecto. Así que para ya, maldita sea. Hal se sentó, apoyó los codos en las rodillas y la cabeza en las manos. Seguía estremeciéndose, pero el primer impacto de la angustia había quedado atrás, y John se dio cuenta de que ya estaba inspirando y expirando de una manera rítmica y medida. Tal vez era la técnica que le había enseñado Claire Fraser para no morir de asma. John sintió gratitud hacia ella, y no era la primera vez que ocurría desde que se habían conocido. Cogió otra silla y se sentó sintiéndose como si le hubiesen arrancado las entrañas. Por unos segundos fue incapaz de pensar en nada. Tenía la mente completamente en blanco. Estaba mirando más allá de Hal, hacia una mesa pequeña sobre la cual había una botella de algo. Se levantó, la cogió, la descorchó con los dientes y bebió un trago de su contenido sin que le importara qué era. Era vino, lo tragó, respiró y luego le puso la botella en la mano a Hal. Dottie está viva, afirmó antes de sentarse. Recuérdalo, está viva. ¿Sí? Preguntó Hal entre una inspiración y una expiración. Está muy enferma. Él mismo lo dice. Hunter es médico y muy eficiente, repuso John con firmeza. No la dejará morir. Dejó morir a mi nieta, le dijo a John apasionadamente, olvidándose de respirar. Tosió, se ahogó y apretó el cuello de la botella de vino con unos dedos que se habían tornado blancos. La niña era su hija, replicó John quitándosela de las manos. No la dejó morir. La gente se muere, lo sabes. Deja de hablar y respira, maldita sea. ¿No es cierto? Lo sé, mejor que nadie lo sé, consiguió decir Hal, y sucumbió a un ataque de tos. Se le había soltado un mechón de pelo y algunos cabellos se le pegaban a la cara. Eran oscuros y estaban manchados de blanco. John no podía decir cuánto de ello era polvo. Claro que Hal lo sabía. Su primer hijo había muerto al nacer, lo mismo que su madre. Había tenido lugar muchos años atrás, pero esa clase de cosas jamás desaparecen del todo. Respira, insistió John con brusquedad. Debemos ir a buscar a Dottie. No, no puedo encontrarla y decirle nada más verla que tú estás muerto. Hal soltó un sonido que no era una risa, pero podría haberlo sido si hubiera tenido más aire. Frunció los labios y sopló, aunque el aire resultante no era más que un hilo. Luego relajó el pecho.
No fue más que una fracción, pero visible, y John también inspiró profundamente. Hal extendió la mano en dirección a la carta que estaba sobre el escritorio, y John se la pasó. Hal la cogió, deshizo con delicadeza el rollo de papel y la alisó sobre la mesa. ¿Por qué? No puso la condenada fecha, joder, exclamó Hal. Se sentó recto y se pasó una mano por la cara. No tenemos ni idea de cuánto tiempo ha pasado desde aquello. A estas alturas, Dottie podría estar muerta. John se abstuvo de señalar que si era así, que Hal conociera la fecha de la carta de Hunter, no cambiaría nada. No era momento para la lógica. Bueno, en cualquier caso tenemos que ir a buscarla, ¿no? Sí, ¿y ahora? Hal giró en redondo, jadeando con fuerza y mirando las cosas que lo rodeaban con una expresión de furia, como retándolas a que se interpusiesen en su camino. Tal vez un poco de lógica. No sé qué le haría el ejército a Hunter si lo atrapa, comentó John, pero sé muy bien qué te haría a ti. Si se te ocurriera ir, y tú también lo sabes. Hal se había calmado, miró la carta apretando la boca y con un brillo en sus ojos húmedos, luego dirigió la mirada a John, arrugó los labios, sopló y jadeó. Bueno, ¿qué quiere decir con eso de que tú puedes deducir el nombre de su amigo? ¿Por qué tú? No lo sé, déjame que vuelva a verlo. Cogió la carta con suavidad, sintiendo el peso de la pena que transmitía. Había visto bastantes cartas manchadas de lágrimas, a veces con la suya, y podía reconocer la profundidad de la angustia de Hunter. Tenía una idea bastante clara de qué se refería Hunter con deducir. Aquel hombre había sido compañero de viaje de Jamie Fraser. Eso lo sabía. Del mismo modo que también sabía que Fraser había sido espía de los jacobitas en París, entre otras cosas. La palabra espía hizo que resonara en él un perturbador eco de Percy, pero lo alejó y llevó el papel hacia la luz por si había algún mensaje escrito secreto, con vinagre o leche. A veces podía percibirse una sutil diferencia en el reflejo sobre la superficie del papel, incluso aunque las palabras no se revelaran hasta que se le aplicara calor. Era más sencillo. Había palabras al dorso de la carta escritas a lápiz y muy tenues. Parecía como un párrafo breve en latín. De hecho, sí, era en latín. Pero por el orden en que estaban las palabras no tenían ningún significado. Hasta Hal habría reconocido que se trataba de un mensaje en código, aunque no hubiera sabido cómo interpretarlo. A pesar de la gravedad de la situación, sonrió un momento. Era un mensaje cifrado y la clave era la palabra amigo. Tardó 5 minutos en descifrar el nombre. Ellsworth Wilkins Corner, Virginia. Mandaremos a William, le dijo a Hal con toda la seguridad que pudo. No te preocupes, él la traerá. William se sentía como si hubiera recibido un cañonazo en el pecho. Abrió y cerró la boca. Podía notar sus movimientos automáticos como los de la mandíbula de madera de una marioneta, pero de ella no salía ninguna palabra. Es terrible, consiguió decir por fin con una especie de graznido estrangulado. Siéntate, papá, te vas a caer. Parecía como si alguien le hubiese cortado los hilos a su padre. Estaba pálido como un muerto. Le temblaba la mano cuando William le puso una copa de coñac en ella. Recorrió con la mirada la pequeña cabaña que William compartía con John Cinnamon, como si nunca la hubiera visto antes. Luego se sentó y bebió el coñac. Bueno, dijo, tosió y carraspeó. Bueno, no tan bueno, repuso William, examinándolo. ¿Cómo está el tío Hal? Empezaba a sobreponerse de la impresión, pero todavía se sentía como si tuviera un peso de hierro en el pecho. Como es de esperar, respondió su padre, y tragó una bocanada de aire húmedo. Totalmente desquiciado, aclaró después de otro largo sorbo. Quería subirse a un caballo e ir a buscar a Dottie él mismo. No lo culpo.
Echó otro trago. Yo también quiero hacerlo. Pero dudo si Sir Harry estaría de acuerdo. Por la guerra, ya sabes, por la guerra, desde luego, habían decidido trasladar la mitad del regimiento el martes para sumarlo a las tropas de Clinton en Charleston. El peso que William sentía en el cuerpo descendió un poco y él por fin pudo respirar. Iré yo, por supuesto, afirmó, y en un tono más amable añadió, no te preocupes, papá, la traeré. 99. Isaías 6:8. Lo siento, se excusó Roger finalmente. Tenía que... No importa, respondió ella manteniendo la calma. Has regresado, eso es lo único que importa. Bueno, tal vez no sea lo único que importa, repuso él con una insinuación de risa en la voz. No he comido nada desde el desayuno de ayer y huelo a basura quemada. Su estómago hizo un fuerte ruido expresando su acuerdo. Brianna se echó a reír y lo soltó. Vamos, dijo antes de volverse hacia su caballo. Cuando lleguemos a la casa, saluda a los niños y lávate. Yo me ocuparé de decirle a Enrique que necesitamos comida. Mucha comida. Ve. Brianna encontró a Henry y Angelina en la cocina junto a la cocinera, trajinando con entusiasmo. De inmediato se le echaron encima con los ojos bien abiertos y lo inundaron de preguntas. El señor Mackenzie había presenciado la batalla. Estaba herido. ¿Qué le había contado sobre los combates? ¿Había visto al general Prevost allí o a Lord John? Se sintió como si Angelina le hubiera asestado un golpe en el estómago. Sabía que Lord John había estado en la batalla con su hermano, pero no había reparado en lo que ella significaba. Por supuesto que habían combatido, más allá de si alguno de los Grey había disparado un arma o desenvainado una espada, sin duda habían dado órdenes, habían ayudado a encender la mecha que había hecho volar por los aires y matado a sitiadores americanos. Recordó la voz de Lord John, ligera y tranquilizadora. Somos el ejército de su majestad. Sabemos cómo hacer estas cosas. Toda la sangre se le había ido de la cara y se sentía fría y pegajosa. No se le había ocurrido que pensarían que Roger había estado con el ejército británico, pero por supuesto tenía que ser así. Tampoco se le había ocurrido que apenas unos días antes unos hombres a los que conocía, que le habían caído, que le caían bien o que admiraba, habían matado a otros hombres por los que se sentía lo mismo. Recordó la oscuridad fría y maloliente de la tienda donde Casimir Pulaski yacía muerto a la luz del farol, y apretó la mano derecha, sintiendo los músculos doloridos y la pátina de sudor que se le había formado entre el lápiz y la piel, mientras bocetaba a lo largo de la noche, plasmando la pena, la angustia, la ira y el cariño de los soldados que habían acudido a despedirse. Posegnani se las arregló para pedir que le enviaran comida y que alguien le preparara un baño a Roger, y se dirigió a su habitación, poniendo cada pie en los escalones con cuidado al subir la escalera. La ropa que Roger se había quitado estaba esparcida en el suelo al lado de la ventana, y el agrio hedor de la guerra flotaba en el aire. Levantó con cuidado los restos del traje negro de Roger. Estaba mugriento. Tanto el abrigo como los pantalones tenían salpicaduras de barro, desde los hombros hasta las rodillas, y cuando sacudió los faldones cayó una arenilla gris. Había una franja de gran tamaño y bordes irregulares en la pechera, donde algo se había secado, casi del mismo color que la tela negra. Y cuando le pasó un trapo húmedo, la tela se tiñó de rojo y desprendió un ligero olor a sangre y carne. Había algo pequeño y duro en el bolsillo delantero. Metió un dedo y sacó un bulto marronáceo que resultó ser un diente partido, salpicado de caries, y al que le faltaba media raíz. Con un pequeño bufido desagrado lo dejó sobre la mesa y volvió al abrigo. Había otra cosa en el bolsillo, una especie de papel. Se trataba de una pequeña nota.
doblada una vez y pegada con la sangre que había empapado el abrigo, pero la sangre se había secado y logró separar los pliegues, hurgando delicadamente y quitando la sangre con la hoja de su navaja. No tendría que haberse sorprendido. Había olido la pólvora cuando lo había abrazado, pero la sangre era mucho más inmediata, pensó. No solo había estado cerca de la batalla, había estado en el fragor del combate, y ella no estaba segura de si se sentía más enfadada o más asustada al pensarlo. ¿Qué te pasa? Murmuró entre dientes. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Había logrado abrir el papel a medias, lo bastante como para ver su propio nombre. Con mucho cuidado quitó lo que quedaba de sangre seca y desplegó el papel manchado y arrugado sobre la mesa. Querida Bri, lo siento, no tenía intención de estar aquí, pero tengo la fuerte sensación de que este es el sitio en el que debo estar. No era exactamente a quién enviaré y quién haré por nosotros, pero sí algo parecido a ello, por lo que también lo fue mi respuesta. Se sentó poco a poco en la cama con su limpio y sano cubrecamas y sus almohadas inmaculadas y volvió a leer. Permaneció así unos minutos, respirando lenta y profundamente para serenarse. No era una estudiosa de la Biblia, ni mucho menos, pero reconoció el pasaje. Lo leían por lo menos una vez al año en misa, y el joven sacerdote que le había dado lecciones de religión en la escuela lo usaba cuando les hablaba de la vocación a los alumnos de segundo año de secundaria. Era de Isaías, la historia en la que un ángel despierta al profeta acercándole un carbón ardiente a los labios para limpiarlo, para hacer que sea capaz de pronunciar la palabra de Dios. Creía saber lo que venía a continuación, pero se levantó y se dirigió por el silencioso pasillo hasta la biblioteca, donde sabía que había visto una Biblia en los estantes. En efecto, allí estaba, un libro elegante, encuadernado en cuero negro. Se sentó y no le costó nada encontrar lo que buscaba. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sintió que sus propios labios se movían repitiendo, envíame a mí. Pero lo hicieron en silencio y las palabras resonaron solo en sus propios oídos. Envíame a mí. Se sentó con el pesado libro abierto sobre las rodillas. Tenía las manos sudadas, pero los dedos estaban fríos y agarrotados mientras pasaban la página. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Jesucristo, susurró. Roger había oído la llamada y había respondido. Tragó saliva de un modo doloroso, atravesando el nudo que se le había hecho en la garganta. Eres idiota, murmuró, pero se dirigía a ella misma, no a él. Le había prometido que haría todo lo que pudiera para ayudarlo, si estaba seguro de que ser un pastor era su verdadera vocación. Se había educado entre curas y monjas, sabía lo que una vocación representaba, aunque en realidad eso no era cierto. Lo siento, había escrito él en su nota para ella. No, la que lo siente soy yo, dijo en voz alta, y tras cerrar el libro se quedó sentado unos minutos mirando el fuego. A su alrededor la casa estaba en silencio, en esa hora pacífica previa a los preparativos para la cena. Se lo había imaginado haciendo lo mismo que hacía en el cerro, aunque de un modo más oficial. Escuchar a las personas que necesitaban ser escuchadas, aconsejar a los afligidos, reconfortar a los moribundos, bautizar a los niños, celebrar bodas y funerales. Pero no se lo había imaginado consolando a hombres que estaban agonizando en el campo de batalla entre cañonazos. Luego enterrándolos y volviendo ensangrentado, con el diente de un desconocido hecho trizas en el bolsillo. Pero algo lo había llamado y él había ido a responder a esa llamada. Y gracias a Dios había regresado con ella, había vuelto, necesitándola. Exhaló lenta y largamente, se incorporó
y guardó la Biblia en su sitio. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, esa sí que es una pregunta retórica, dijo. No hay nadie más que pueda hacerlo en su lugar, ¿verdad? Respiró hondo y un aire limpio procedente del mar entró por la ventana abierta. Envíame a mí. El poder de la carne. Sabana. El asedio había llegado a su fin. La batalla casi no había afectado a la ciudad, a excepción de los agujeros que habían dejado los proyectiles, de los cañones y los pequeños incendios que se habían producido en las viviendas más próximas a los combates. Savannah era una ciudad elegante, una elegancia que volvió a ser evidente cuando la gente reanudó su vida con muy poco alboroto. John Gray recogió el pañuelo que la señora Flowry había dejado caer por segunda vez y se lo devolvió, haciendo una nueva reverencia. No pensaba que se tratara de coquetería. En caso contrario, ella era muy poco hábil para esas lidias. Le llevaba a él al menos un cuarto de siglo, y si bien tanto su vista como su lengua seguían siendo agudas, él había notado la manera en que la cuchara había temblado contra su plato cuando ella levantó la taza de té poco antes, esa misma tarde. De todas maneras, si padecía de parálisis en las manos, desde luego en la mente no. Esa chica, dijo ella frunciendo los labios en dirección de Amaranthus, que estaba de pie al otro lado de la sala, conversando con un joven al que él no conocía. ¿Quién es? Es la vizcondesa Gray, señora, respondió Gray con educación, la nuera de mi hermano. La señora Fleury entornó los ojos que estaban ligeramente enrojecidos para examinar a la mujer con más detalle. ¿Dónde está el marido? Gray sintió las dudas habituales en las entrañas al mencionar a Ben, pero contestó en un tono tranquilo. Por desgracia, mi sobrino ha sido capturado por los rebeldes en Brandywine, señora. Desde entonces hemos tenido muy pocas noticias de él, pero esperamos que regrese pronto, incluso aunque sea dentro de un cajón. Hal no podía soportar mucho más tiempo de incertidumbre y desde luego tendría que escribirle a Minnie pronto. La anciana levantó su monóculo. Sí, definitivamente sufría de parálisis. Gray vio que le temblaba la cadena contra el pecho y a través de él observó a Amaranthus de una manera un tanto agresiva. Esa joven no se comporta como si estuviera consumida de angustia por su ausencia, ¿verdad? Hablando con franqueza no lo hacía, pero Gray no quería discutir sobre su sobrina política con la señora Fleury, quien aprovechaba al máximo posible su viudedad y se había convertido en una cotilla consumada. Lo soporta de una manera muy valiente, repuso él. Permítame que le traiga otra taza de té, señora. Mientras se encargaba de esa tarea, se las arregló para acercarse a Amaranthus y William a una distancia que le permitiera escucharlos. Ellos conversaban bajo un gran retrato del difunto señor Fleury, tocado con una peluca y ataviado con prendas de terciopelo de color cereza. Esa buena representación de un comerciante exitoso se veía en cierto sentido alterada por el intento del artista de añadir una próspera barriga a una silueta que, salvo por ese detalle, era delgada. Esa modificación había requerido un apresurado ajuste de la posición del señor Fleury, que había pintado por encima de una manera descuidada, con el resultado de que el caballero retratado parecía tener un fantasmal tercera pierna, que en ese momento revoloteaba con vacilación detrás de la oreja izquierda de William. No había nada inapropiado en la postura de ambos, pero sí una palpable tensión en la atmósfera que los separaba. Se percibía con claridad en el esfuerzo que hacían para no tocarse. Mientras Gray se les acercaba, vio que Amaranthus aceptaba un plato de tarta de manos de William, con un roce tan delicado que daba la impresión de que él acabara de caerse en un retrete, mientras que William la miraba a los ojos y le sonreía con expresión
que cualquiera que lo conociera podría haber descifrado, lo que Amarantus desde luego hacía. Jesucristo, seguro que no habrán, tal vez no, pero desde luego están pensando en ello. Maldición, los dos. Aquello era preocupante por muchos motivos. Amarantus le caía muy bien para empezar, y como padrastro de William quería pensar que el muchacho era lo bastante educado como para saber que no debía hacerle insinuaciones a una mujer casada, y mucho menos a la esposa de su propio primo. Pero por otra parte conocía muy bien el poder de la carne, que en cualquier caso era lo bastante fuerte como para que la señora Fleury lo percibiera. John, dijo una voz suave a su espalda, lo que hizo que se tensara. Perseverance, repuso Gray negando con la cabeza cuando su otrora hermanastro se puso a su lado y le sonrió. Ningún hombre tiene un nombre más adecuado que el tuyo. Tienes buen aspecto, John, intervino Percy, sin prestar atención al comentario. El terciopelo azul siempre te sienta bien. ¿Recuerda los trajes que nos pusimos para la boda de nuestro padre? ¿Nuestros padres? Era una sonrisa genuina que surgía desde lo profundo de esos amables ojos castaños, y Gray se sorprendió y se enojó al sentir que le descendía por la columna vertebral y le tensaba los testículos. Sí, maldición, claro que recordaba aquella boda y aquellos trajes, y como evidentemente había sido la intención de Percy, también recordaba que había estado de pie junto a éste en la iglesia durante la boda de su madre con el padrastro de Percy. Y como las manos de los dos se habían tocado, ocultas bajo los faldones de terciopelo azul, regio como los dedos de ambos se habían entrelazado poco a poco, convirtiendo cada roce en una promesa que el jodido de Percy se había encargado de romper. ¿Qué quieres, Perseverance? Preguntó con brusquedad. Oh, muchas cosas, respondió él con la sonrisa en los labios. Pero primero y principal quiero hablar con Fergus Fraser. Ya los has hecho, repuso Gray, al mismo tiempo que depositaba la copa semivacía en la bandeja de un criado que pasaba. En Cordial Ferry, te oí, ya lo oía él, añadió. No quiso tener nada que ver contigo en ese momento y dudo que haya cambiado de idea. Además, ¿qué demonios crees que yo podría hacer al respecto, incluso si lo deseara? La sonrisa de Percy siguió en su sitio, pero sus ojos se arrugaron de una manera que daba a entender que consideraba que la respuesta de Gray era graciosa. He tenido el placer de conocer a tu hijo durante el verano en la comida de la señora Prevost. No, por el amor de Dios, maldita sea. Y si bien es cierto que volví a encontrarme brevemente con el señor Fergus Fraser en Charleston, hace poco tiempo también tuve el privilegio de ver de cerca al general Fraser durante los pourparlers previos a Monmouth. Y Gray también mantenía su sonrisa inexpresiva, aunque era del todo consciente de que Percy podía leerle en los ojos lo que estaba pensando. Percy parpadeó, tosió una vez y apartó la mirada para clavarla en la pierna fantasma del señor Fleury. Vete a la mierda, Percy, dijo Gray en un tono no exento de cortesía y se dirigió a buscar el té para la señora Fleury. De todas maneras, el calor y la excitación sexual no lo abandonaron, acompañados de la sensación perturbadoramente estimulante de los ojos de Percy en la espalda. Habían transcurrido muchos años desde la última vez que éste lo había tocado, pero lo recordaba con mucha nitidez. Alejó el pensamiento de su mente con firmeza. No estaba dispuesto a sucumbir a los encantos físicos de Percy, y menos aún a su torpe chantaje. Y que si Percy decidía ir por el mundo contando que el parecido entre William y un general rebelde Cosette le resultaba bastante sorprendente. Tal vez ello sirviera para estimular los cotilleos durante un breve lapso de tiempo, pero William había dejado el ejército y seguía siendo un conde. En realidad, su posición no corría peligro. Lo único que William tenía que hacer si alguien le formulaba alguna pregunta era lanzarle una mirada de hielo inquisidor y no prestarle la más mínima atención. De todas maneras, tendría que averiguar qué tramaba Percy y por qué.
Volvió a sentir un hilo de calor en la espalda, como si alguien le hubiera vertido café caliente por la nuca. Al otro lado de la sala, vio como el largo dedo índice de Amaranthus se posaba con delicadeza en el pecho de William, señalando algo obvio. Ella apenas posó el dedo en el más grande de los escarabajos de su chaleco, un monstruo de más de 6 centímetros confeccionado con una seda de un intenso color amarillo y cuernos de puntas negras, y por supuesto unos diminutos ojos rojos. Dynastistus, señaló en tono de aprobación, el escarabajo Hércules oriental. ¿En serio?, respondió William echándose a reír. Si no me equivoco, Dynastistus significa titanio rebelde. Hércules era de titanio. No, un titán, ¿o no? Amaranthus inclinó a un lado la cabeza y levantó una ceja. Las tenía suaves pero bien definidas, de un rubio más oscuro que sus cabellos. Sí, tal vez eso se refería a la persona que lo bautizó de esa manera, pero ¿por qué rebelde? ¿Se supone que este tipo vivía en rebeldía? Bajó la mirada hacia el pecho y hacia el largo y delgado dedo índice de Amaranthus. Su anillo de bodas brillaba en el anular y él inspiró profundamente, lo que hizo que el dedo con que ella apuntaba se hundiera un poco en la seda ocre. Ella le sonrió y apartó el dedo poco a poco. En cuanto al escarabajo, no lo sé, pero tú sí, ¿no? ¿Yo? ¿A qué te refieres? Quiero decir que no tienes planeado vivir de acuerdo con las expectativas de otras personas, ¿o sí? Eso había sido mucho más directo de lo que él esperaba. Pero por otra parte, ella era sorprendentemente directa. ¿Las expectativas tuyas?, preguntó. Oh, no, dijo ella con una sonrisa que le formó hoyuelos en las mejillas. Yo no espero nada, William, ni de ti ni de nadie. Hizo una breve pausa y le clavó los ojos. En ese momento eran grises a causa del satén violeta que llevaba y traslúcidos como la lluvia contra el cristal de una ventana. A menos que te refieras a la modesta proposición que te he hecho. A pesar de la lucha que tenía lugar en su interior, él sonrió cuando captó la referencia a Jonathan Swift, aunque a decir verdad, la proposición en cuestión había sido casi tan impactante como el satírico ensayo de Swift en el que defendía el canibalismo infantil como un remedio contra la pobreza. ¿Era eso lo que tenía en mente? En efecto. Me alegra saber que lo estás considerando, repuso ella, y aunque el hoyuelo de su mejilla había desaparecido, seguía muy patente en su voz. Él abrió la boca para negar que estaba haciendo semejante cosa, pero si bien había rehusado con firmeza pensar en su escandalosa sugerencia, era consciente de que su cuerpo ya había hecho sus consideraciones y estaba haciéndole saber sus conclusiones con una firmeza equivalente. Tosió y recorrió la sala con la mirada, en un gesto de despreocupación. Conversaba con el diplomático francés y no miraba hacia él, gracias a Dios. Bueno, se aclaró la garganta y dobló las manos en la espalda. No sé si considerarlo es el término adecuado, pero es una cuestión completamente irrelevante en este momento. Esta tarde he venido a verte a ti. ¿En serio?, preguntó ella complacida, con el propósito de informarte de que partiré por la mañana y no sé cuánto tiempo tardaré en regresar. Ella ya no parecía complacida, y él lo lamentó, pero no había nada que hacer al respecto. Ven, dijo, y le tocó la mano, señalando con un gesto las cristaleras que estaban abiertas y daban al jardín. Te explicaré por qué. Él ya entendió su estado de ánimo de inmediato y asintió levemente. Juntos no, respondió. Iré yo primero. Ven a tomar algo y luego sal por la puerta delantera y da la vuelta. La encontró por fin en el otro extremo del enorme jardín de la señora Fleury, contemplando una pequeña gruta en el que un putó de piedra orinaba sobre un sapo situado en el centro de una pila de piedra tallada, con sus redondos ojos refulgiendo con reflejos negros bajo el chorro. ¿Es un sapo de verdad?, señaló ella echándole una breve mirada antes de volver la atención al alfil en cuestión. ¿Alguna clase de
Scapiopus viven sobre todo bajo tierra, pero les gusta el agua. Como es obvio, comentó William, pero no pensaba permitir que ella lo distrajera, y sin más dilación le habló de la carta que Denzel Hunter le había enviado al tío Hal. Ella se puso blanca y se apretó el abrigo contra el cuerpo, como si hubiera sentido frío de repente. Oh, no, no, oh, pobre mujer. Para sorpresa de él, a ella se le habían llenado los ojos de lágrimas, pero entonces recordó que ella también tenía un hijo, y debía de haber imaginado cómo sería perder a Trevor de esa manera. Sí, dijo él con un nudo en la garganta, es espantoso. Como es natural, el tío Hal desea que Dottie esté aquí, donde pueda cuidar de ella, asegurarse de que se encuentra a salvo, de modo que iría a buscarla. Por supuesto, repuso Amaranthus, con una voz más ronca que de costumbre, y se aclaró la garganta con un pequeño y preciso ejem. Luego se soltó el abrigo y se enderezó. Me alegro de que tu prima vuelva con su familia. Estar sola después de una pérdida tan terrible. ¡Qué horror! ¿Cuánto crees que te llevará el viaje? No lo sé, afirmó William. Si todo va bien, puede que un mes o 6 semanas. Si no, si hay alguna enfermedad, mal clima, percances durante el viaje, movimiento de tropas, como era habitual, sintió una ligereza punzada de dolor al pensar en el ejército y el constante sentido de propósito que encarnaba. Puede que sea un poco más. Amaranthus asintió. De pronto el sapo hinchó la garganta y soltó un enorme y resonante crack. Repitió el grito varias veces mientras William y Amaranthus lo miraban estupefactos. Luego les dirigió una mirada acusadora. Saltó de la fuente y se alejó bajo una fronda de algo verde. Amaranthus lanzó una risita y William sonrió, encantado por el sonido. La tensión entre ellos se había roto, por lo que él extendió la mano para volver a colocarle el abrigo sobre los hombres, con toda naturalidad. Con la misma naturalidad ella se hundió en sus brazos y nadie podría decir, ni en ese momento ni más tarde, de quién había sido la idea del beso, ni mucho menos de lo que pasaría después. En el camino otra vez. John Cinnamon subió las alforjas de William sobre la yegua y luego examinó al animal en detalle, rodeándolo con los ojos entrecerrados, tratando de levantarle la pata delantera, intentando ajustarle la cincha y aflojándola en el intento, y en resumidas cuentas irritando al animal. Cinnamon se sentía un poco avergonzado por haber sido rescatado de la Marina de Santo Domingo y desde la aventura hacía mucho esfuerzo para no convertirse en una carga. Es una buena yegua, pero lo más probable es que te patee si no dejas de atosigarla. William estaba divertido, pero también conmovido por la tope solicitud de Cinnamon. Sabía que deseaba acompañarlo, puesto que probablemente no confiaba en que pudiera arreglárselas para recuperar a Dottie por su cuenta sin que lo arrestaran, lo ahorcaran por accidente o lo mataran unos salteadores de camino, pero no lo suficiente como para marcharse antes de que su retrato estuviera acabado. ¿Todo irá bien?, le preguntó antes de darle una palmada en el hombro y agacharse para volver a ajustar la cincha. Cuando llegue a Virginia, ya casi habrá empezado el invierno. Los ejércitos no combaten en invierno. He estado en el ejército, lo sé. Sí, imbéciles, respondió Cinnamon en tono amable. Yo también lo sé. ¿Acaso no me dijiste que la última vez que estuviste en el ejército un desertor alemán te golpeó en la cabeza, te tiró por un barranco, estuviste a punto de morir y te tuvo que rescatar ese primo escocés al que odias? No odio a Ian Murray, replicó William con cierta frialdad. Después de todo, le debo la vida. ¿Qué es la razón por la que lo odias?, concluyó Cinnamon sencillamente y le pasó a William su mejor cuchillo, con la funda bordada con cuentas. Eso y el hecho de que deseas a su esposa. No me digas que todo irá bien. He visto en qué clase de problema te metes cuando estás conmigo. Le encenderé una vela a la Virgen cada día hasta que vuelvas con tu prima. Merci beaucoup, dijo William, con un rebuscado tono de sarcasmo. No tienes tanto dinero, pero el sentimiento de gratitud era sincero, y Cinnamon sonrió. ¿Tienes algún abrigo grueso y de buena calidad?
y calzoncillos de lana para mantener los huevos calientes? Tú preocúpate por tus propios huevos, le aconsejó William antes de poner un pie en el estribo. Cuídate y haz lo que te diga mi hermana. Cinnamon abrió los ojos y se santiguó. ¿Piensas que me atrevería a hacer lo contrario?, preguntó. Es una mujer temible, hermosa, añadió reflexivamente, pero corpulenta y peligrosa. Y además quiero que mi retrato se me parezca. Si le hago enfadar, bisqueó y sacó la lengua por un lado de la boca. William se echó a reír y tras meterse el cuchillo en el cinturón le dio una palmada y cogió la rienda. Te lo mereces, bon sea Dios. Cinnamon negó con la cabeza. Au revoir, lo corrigió en tono sobrio. Bon voyage. Los vientos del invierno. Excepto algunos chubascos y un día de lluvia intensa, el tiempo se mantuvo apacible y las carreteras no estaban en mal estado. Pero en cuanto a los ejércitos, su tarea consistía en recuperar a Dottie y llevarla de regreso. Nadie había mencionado a su marido, de quien se presumía que seguía siendo un prisionero de guerra fugado. Era cierto que tal vez Denzel Hunter estuviera con Dottie en Virginia, pero si no, conocía bien a su prima y también a Denzel Hunter y pensaba que, una vez que Dottie se encontrara a salvo, lo más probable era que regresara al ejército continental por sus convicciones personales y por su deber como militar. El tío Hal le había enseñado a William las partes oficiales y lo había contado lo que el general Prevost suponía que era cierto respectivo a las posiciones de las tropas tanto británicas como americanas. Se estaba acercando el invierno y en lo fundamental todas las hostilidades habían cesado en el norte. Sir Henry Clinton no había dejado de merodear cerca de Nueva York desde Monmouth y el grueso de los hombres de George Washington, según los despachos de Hall, que su tío consideraba bastante precisos, seguían en cuarteles de invierno en Nueva Jersey. Sin embargo, uno de los generales de Washington, Lincoln, el responsable del fallido asedio de Savannah, se había marcado el norte con sus tropas, había ocupado la ciudad de Charleston y Clinton quería reconquistarla. De modo que, según las últimas noticias, Sir Henry tenía intención de mandar a 14.000 soldados por la costa para conquistar ese sitio una vez que el gabacho de Stein abandonara Nueva York. Pero se demoró porque tuvo que ir a proteger Newport, que es donde los gabachos se trasladaron después. El tío Hal hojeó la pequeña pila de informes, echándoles un vistazo a través de sus gafas de media luna. Y ahora estos condenados gabachos se presentan aquí. Dijiste que habías visto a Stein en persona. Con mis propios ojos, le aseguró William a su tío, quien dejó escapar un breve resoplido. Y sabemos que Lincoln se marchó después del fracaso del asedio y se dirigió hacia el norte para ocupar Charleston, lo que representa un escollo en el camino de Clinton, añadió Lord John. Teniendo en cuenta que pronto llegará el invierno, puede que el clima haya obstaculizado todavía más las intenciones de Sir Henry, sin mencionar el pequeño problema de dónde alojar a sus 14.000 soldados. En caso de que Benjamin Lincoln no tenga la amabilidad de entregar Charleston de inmediato, en esa circunstancia no tengo ni la más mínima idea de con qué podrías encontrarte si pasas por Charleston o incluso cerca. Pero sería mucho más rápido ir a través de Charleston que rodearlo, concluyó William con una sonrisa. No te preocupes, tío. Hal. Llegaré a Virginia lo antes posible. La cara del tío Hal, oscurecida por el cansancio y la preocupación, se relajó y esbozó una de esas raras y encantadoras sonrisas que hacen que uno sienta que todo iría bien, porque era evidente que nadie se le podía resistir. Lo sé, William, dijo con afecto. Gracias. Por lo tanto, William emprendió su misión con una sensación cálida en el corazón. Unas botas resistentes, una buena yegua y un monedero lleno de oro,
ya que el tío Hal había querido asegurarse de que no le faltara nada para conducir a Dorotea de regreso a los brazos de su padre. Por otra parte, Hal había omitido mencionar el papel que Denzel Hunter podría tener en esas transacciones, lo que finalmente había hecho Lord John. Es un cuaquero, por supuesto, le explicó a William en privado, pero también es un cirujano del ejército continental y un prisionero de guerra fugado que ha violado la libertad condicional, según él mismo afirma. Puede que en este momento esté con Washington, lo que significa que es probable que se encuentre en Nueva Jersey. En ese caso, déjalo allí y vuelve de inmediato con Dottie, sin importar lo que ella diga o haga. Ella también es una cuáquera ahora, ¿no? Preguntó William. No usará la violencia. Lord John le lanzó una mirada significativa. Por alguna razón, dudó que las convicciones religiosas de Dorotea basten para reprimir la inclinación de su familia a actuar con violencia. Recuerda quién es su jodido padre. Dijo William sin comprometerse. De hecho, recordaba que la última vez que le había dicho a una joven cuáquera, la condenada hermana de Denzel Hunter, nada menos que no sería capaz de golpearlo, ella le había propinado una bofetada en la cara. También lo había tratado de gallito, cosa que a él le molestó bastante. William no pensó mucho en Denzel durante la discusión sobre el rescate de Dottie, pero si lo hubiera hecho habría llegado a la misma conclusión que papá y el tío Hal. Como mínimo, le mandaría un mensaje a Denzel en cuanto al paradero de Dottie y su situación actual. Se sentía ligeramente heroico, sentimental y magnánimo, todo al mismo tiempo. Eso se debía sobre todo los sentimientos que albergaba en ese momento hacia Amaranthus, que eran confusos pero también gratos. Una parte de él deseaba ardientemente haber aprovechado la oportunidad que había tenido en la casa de verano de la señora Fleury y de dar el primer paso del plan que Amaranthus le había sugerido, y la otra se alegraba de no haberlo hecho. Lo cierto era que no lo había hecho sobre todo por la hija de Dottie y la reacción de su prima al enterarse de su muerte, que de pronto había hecho que esa niña se volviera real para él. Antes de ver las imprevistas lágrimas de Amaranto, se había sentido triste por la situación, aunque con una tristeza abstracta que no lo afectaba de manera directa. Pero cuando ésta lloró por la niña, cayó en la cuenta de una manera repentina y también dolorosa de que ella, la pequeña Minerva Joy, había sido una persona real, cuya muerte había causado un enorme pesar en la persona que la querían durante el tiempo que fuera. Había sido la ternura provocada por esa idea tanto como la lujuria, lo que lo había llevado a tocar a Amaranthus, a darle aquel beso. Se tocó los labios con el dorso de la mano. Había sido un beso extraño y a la vez maravilloso. Era como si en esos instantes en que los labios se habían encontrado y los cuerpos se habían apretado entre sí, encendiéndose el uno al otro en aquel jardín fresco y húmedo, se hubieran forjado alguna especie de conexión entre ellos y ahora la conociera de una manera que no se podía expresar en palabras. Y se moría de ganas por conocerla mucho más. Lo mismo que ella a él, lo mismo que ella a él. En determinado momento había deslizado la mano por el largo muslo desnudo bajo la falda. Le había cubierto el pubis con la palma y había sentido su turgencia, su humedad, su deseo por él. Casi sin darse cuenta se frotó la yema de los dedos contra la palma, haciéndose cosquillas. Tragó saliva e intentó apartar de su mente los recuerdos de Amaranthus, al menos por el momento. Pero siguió sintiendo aquella ternura y pensando en el bebé. Eso era lo que había hecho que se detuviera, porque de pronto se le había ocurrido que lo que estaba haciendo podría en realidad hacer que naciera una persona real. Y en cierta forma no era correcto obligar a esa persona a cargar con un peso que fuera justo o no, le correspondía a él. Pero si me casara con ella y no me alejara si ella se quedara embarazada, su hijo. Dios, qué idea, un hijo suyo, pensabas, ¿no? En cualquier caso heredaría el título de Ellesmere y el de Dunsany, pero no hasta que él estuviera listo para ello. Podría preparar al muchacho, enseñarle
Jesús sacudió la cabeza con violencia para alejar esos pensamientos de su mente, o al menos intentarlo. Era una idea nueva. Una idea nueva, temible y en cierta manera bastante excitante. La dejó a un lado y su mente volvió a dejarse llevar por el recuerdo de Amarantos y sus suaves cejas rubias, el chorro de agua, el intenso aroma al césped y los resplandecientes ojos negros del sapo vigilante. Apenas notó cómo pasaban los kilómetros bajo los cascos de la yegua y solamente se detuvo cuando el camino desapareció bajo la oscuridad. Reel de Virginia. William se detuvo en un caserío situado a unos 50 kilómetros al norte de Richmond para pasar la noche. Podía sentir la atracción del monte Josiah. Había pasado a unos pocos kilómetros del camino que llegaba hasta allí, y por unos momentos se había sentido como si estuviera en ese sitio, en ese espíritu, sentado en la galería destartalada junto a Manoy y John Cinnamon, comiendo pez gato frito y carne de cerdo ahumada bajo tierra, con el suave aroma del tabaco flotando en la brisa del anochecer. Durante un breve instante se preguntó si debía llevar allí a Dottie durante un tiempo. Hacía más frío y llovía con más frecuencia, pero no se le podía exigir a una mujer que estaba de luto y debilitada por la enfermedad que cabalgara semanas enteras soportando tormentas y caminos embarrados. Y si Mano, que seguía viviendo allí, entre él y el indio no tendrían problemas para reparar fácilmente la casa, lo bastante para que les sirviera de refugio. No, era una fantasía surgida de su propio deseo de sentarse a pensar en la maltrecha entrada de su propia casa. Tenía que llevar a Dottie con el tío Hal, lo antes posible, donde pudiera cuidarla, donde consiguiera sanar rodeada de su familia. Además, señaló una voz traicionera en el fondo de su mente, también es posible que a ti no te apetezca que transcurra mucho tiempo antes de que vuelvas a ver a Amarantos. Eso también, admitió en voz alta, azuzando su yegua para que apretara el paso. El dinero que llevaba encima era suficiente para llevar a Dottie de regreso en un coche de caballos, siempre suponiendo que pudiera encontrarlo. En el asentamiento de Wilkins Corner tenían 3 bueyes, una mula y un pequeño rebaño de cabras, además de 1 o 2 cerdos. Solo había 4 casas y la información que estuvo tras un breve interrogatorio a una mujer que estaba ordeñando una cabra lo mandó directamente a la puerta del temeroso de Dios Ellsworth. El caballero en cuestión resultó que tenía más de 80 años y estaba bastante sordo, pero su esposa, que era mucho más joven, de apenas unos 70, tras gritarle a su marido en el oído a una distancia de 5 centímetros, consiguió explicarle la identidad y la misión de William. Dorotea, dice. El señor Ellsworth levantó una de sus tupidas cejas en dirección a William. ¿Y él qué tiene que ver con ella? Yo soy su primo, dijo William, inclinándose para dirigirse al caballero al máximo volumen de su voz. Primo, primo. El viejo miró a su esposa para que le confirmara esa improbable afirmación, y cuando ella lo hizo, negó con la cabeza. No se parece en nada a ella. William se volvió hacia la esposa. ¿Podría explicarle a su marido que el padre de Dorotea es mi tío y que su hermano es mi padrastro? La mujer lo oyó, pero era evidente que toda esa información genealógica la desorientaba, puesto que abrió la boca un instante y después la cerró, frunciendo el ceño. No importa, repuso William sin perder la paciencia. Por favor, dígale a Dorotea que estoy aquí. Dorotea no está, respondió el señor Ellsworth, quien de alguna manera había conseguido entenderlo, parecía desconcertado y miró a su esposa de reojo. ¿O sí? No, no está aquí, confirmó la señora Ellsworth, quien también parecía desconcertada. William inspiró profundamente y llegó a la conclusión de que sacudir al señor a Ellsworth hasta que le vibrara la cabeza no sería propio de un caballero. ¿Dónde está? Preguntó con delicadeza. La señora Ellsworth lo miró con una expresión de sorpresa. Bueno, vino su hermano a llevársela hace más o menos un mes, creo recordar. William asintió como una reacción automática a las palabras de la señora, pero luego oyó realmente lo que ella había dicho, y dio un respingo como si acabara de picarle una abeja. Su hermano, repitió con cuidado, y los dos ancianos sintieron. Su hermano, ¿cómo se llamaba?
El señor Ensworth, quien había empezado a encender su pipa de barro, caña larga, se la sacó de la boca al tiempo suficiente para decir, no lo sabe, contestó la señora negando con la cabeza en la que llevaba una cofia en un gesto de disculpa. Yo estaba ocupada en el huerto cuando llegó ese hombre y cuando regresé ya habían marchado juntos. Dorotea dejó una nota amable en la que nos agradecía que lo hubiéramos cuidado, pero en ella no mencionaba el nombre de su hermano. Y mi marido estaba demasiado sorprendido como para entender lo que le dijeron, más allá de lo que le pudieron transmitir con signos. Era posible que el señor Elwood hubiera malinterpretado la situación, reflexionó William, pero también que se hubiera tratado de Henry. La última vez que lo había visto, Henry Gray vivía en Filadelfia con una casera negra muy elegante que podía o no ser viuda, y estaba recuperándose poco a poco tras haber perdido entre 30 y 60 centímetros de intestino después de recibir un balazo en el abdomen. William suponía que Denzel podía haberse detenido en Filadelfia, de camino a Nueva Jersey, e informar a Henry de la presencia de Dorotea, y o bien le habría pedido a Henry que fuera a buscarla, o éste habría decidido hacerlo por su cuenta. Pero en ese momento se le ocurrió otra cosa, por lo que llenó de aire los pulmones, se acercó a la peluda oreja del señor y le gritó: ¿Ese hombre iba de uniforme? El señor Edward se sobresaltó y dejó caer la pipa, que su esposa por suerte atrapó antes de que se hiciera trizas contra el suelo. «Caramba, joven», dijo él en tono reprobatorio, «gritar así en el interior de una casa no es de buena educación. Eso es lo que siempre les he enseñado a los jóvenes». «Le pido disculpas, señor», repuso William en un tono un poco más bajo. «Verá usted, la señora Hunter tiene 2 hermanos. Me preguntaba cuál sería. Henry estaba inválido y ya no formaba parte del ejército, pero su hermano mayor, Adam, el mediano de los 3 primos de William, era capitán de un batallón». «Oh, afirmó la señora Ensworth, y después de interrogar a su esposo con un alarido agudo, terminó sonsacándole la dudosa opinión de que era posible que el joven en cuestión llevara alguna clase de uniforme, aunque teniendo en cuenta que hoy en día había tanta gente armada que usaba pantalones de color y botones lujosos que era difícil estar seguro. «Verá usted, no nos llevamos bien con la vanidad», le explicó a William, «puesto que pertenecemos a la cofradía de los amigos. Tampoco con los ejércitos ni con las almas, salvo que se utilicen para cazar. Cazar está bien. La gente tiene que comer, ¿sabe?», añadió mirando a William con una expresión un poco acusatoria. William tuvo paciencia, puesto que no tenía alternativa, lo que le hizo obtener como recompensa una idea más prometedora. Se volvió hacia la señora Ellsworth. «¿Podría por favor preguntarle a su esposo si el hombre que vino en busca de Dorotea se parecía a ella?» Henry y Benjamín eran delgados y de pelo oscuro como su padre, pero Adam se parecía a su madre, al igual que Dottie. Los dos tenían la piel clara, unas mejillas sonrosadas, unos mentones redondeados y unos grandes y soñadores ojos azules. El señor Elmus se había puesto un poco tenso durante el interrogatorio y estaba chupando la pipa con cierto nerviosismo. Pero se relajó cuando William le formuló esa pregunta. Exhaló una gran nube de humo azul y asintió con decisión. «Pues sí, en efecto», dijo, «se le parecía muchísimo». Adam William también se relajó y les dio las gracias a los Ellsworth, quienes no aceptaron el dinero que les ofreció. Cuando se disponía a marcharse, se le ocurrió otra idea. «Señora, ¿todavía tiene guardada la nota que mi prima les escribió? ¿Recuerda qué decía?» Esa pregunta tuvo como resultado 15 minutos de agitada búsqueda en toda la minúscula casa, levantando unos pegajosos tarros de conserva y envolviéndolos a dejar en su sitio, que llegaron a su fin cuando el señor recordó más tarde que había utilizado la nota para encender la vela. «No decía mucho, hijo», lo informó la señora, en tono compasivo al ver su decepción. «Nos daba las gracias por haberla alojado y nos contaba que su hermano la llevaría con su marido».
Ya era tarde y su yegua estaba cansada y necesitaba alimento, de modo que a pesar de su impulso de marcharse de inmediato, aceptó a regañadientes la hospitalidad de los Elmore y se quedó a pasar la noche en su pequeño establo. También lo habían invitado a compartir su mesa, pero cuando vio que la cena en cuestión consistía en una cantidad minúscula de gachas de harina de maíz, con unas gotas de melaza y unas escasas rebanadas de pan duro y retorcido, les aseguró que tenía un poco de comida en las alforjas y se retiró al establo para atender las necesidades de Betsy antes de refugiarse en sus propios pensamientos. De hecho, tenía una manzana machacada y un trozo pequeño de queso duro, que resumaba grasa y que estaba un poco enmohecido. De todas maneras, no prestó atención a su frugal cena porque tenía la mente ocupada en tratar de decidir qué demonios podía hacer. Adam, tenía que ser Adam. El problema era que no sabía dónde se suponía que estaba Adam. Hacía más de un año que no veía a su primo y en las conversaciones que habían tenido últimamente con papá y el tío Hal no se lo había mencionado en ningún momento, puesto que todos estaban impresionados con la muerte de Benjamin. La última noticia que había tenido de su primo Adam era de que se había convertido en capitán de infantería, pero sabiamente pensó, no en el regimiento de su padre. Todos los hijos de Hal habían llegado a la conclusión al principio de su carrera militar de que sus posibilidades de mantener una buena relación con su padre dependían de no servir a sus órdenes, por lo que habían obrado en consecuencia a la hora de buscar dónde ejercer su servicio. Bueno, pues entonces empieza por el otro extremo, asno, se dijo con impaciencia. La única manera de que Adam pudiera averiguar dónde se encontraba Dottie es a través de Denzel. Suponemos que Denzel está en Washington, está con Washington, y el tío Hal afirma que Washington se había retirado a cuarteles de invierno en Nueva Jersey. Muy bien, de acuerdo. Soltó un suave eructo, sintiendo el dulce sabor a putrefacción de las partes blandas de la manzana. Se relajó un poco y se rebujó en el interior de su abrigo, subiéndoselo hasta las orejas, y dobló los dedos de los pies dentro de las botas frías y húmedas. Si su razonamiento era correcto, no necesitaba saber dónde estaba o había estado Adam, pero suponía que se encontraba con el ejército de Clinton en Nueva York. Si es que seguía apostando allí. Sin embargo, si Clinton pensaba que conquistar Charleston, seguramente no lo intentaría a esas alturas del año, ¿verdad? Por otra parte, si los Hunters no estaban con Washington en Nueva Jersey, Adam sería su única fuente de información respecto a su paradero. Betsy levantó la cola y depositó una humeante cascada de bosta 60 centímetros del sitio en el que William estaba sentado sobre un cubo colocado boca abajo. William se inclinó y se frotó las manos congeladas sobre el calor que desprendía el estiércol. Mientras pensaba, seguía intrigándolo el hecho de que Denzel hubiera decidido ir a buscar a Dottie después que la hubiera mandado a refugiarse con los Ellsworth. Pero eso no tenía importancia. Sus opciones parecían claras. Seguir hasta Nueva York para buscar a Adam, dirigirse a Nueva Jersey y buscar a Denzel, o dar la vuelta y regresar a Savannah para informar al tío Hal de lo que había averiguado. Descartó esa última posibilidad. Tanto Nueva York como Nueva Jersey se encontraban a una distancia bastante similar de donde se hallaba en ese momento, a poco menos de 500 kilómetros. Echó un vistazo al cielo nublado a través de la puerta entreabierta. Tal vez una semana si las carreteras se mantenían en buen estado. No lo estarán, afirmó mientras observaba cómo unos copos pequeños y duros de lo que todavía no era nieve flotaban en el aire y le caían en la cara y en las manos, derritiéndose en diminutos pinchazos fríos. Pero no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? El año nuevo vino y se fue antes de que William llegara a Morristown. Había tenido bastante tiempo durante el trayecto para tomar una decisión, y si bien se aseguraba de que Morristown era el sitio lógico para iniciar una investigación, puesto que era allí donde se encontraba Denzel,
y era probable que a estas alturas Dottie ya estuviera con él. Su conciencia observaba ácidamente que esa decisión se basaba tanto en la cobardía como en la lógica. No deseaba entrar en el cuartel general de Sir Henry vestido de civil, con ropa vieja y gastada, y enfrentarse a las miradas, sino a las preguntas directas de hombres que conocía. Claro que no. La propia Morristown contaba con 2 iglesias y 2 tabernas, así como con un grupo de unas 50 viviendas y una gran mansión cerca del final de la ciudad. A juzgar por las banderas que la adornaban y los centinelas de la puerta, era evidente que esta última casa se había convertido en el cuartel general de Washington. No le importaría ver a aquel tipo, pero su curiosidad podía esperar. Aún así, fue la curiosidad la que hizo que le preguntara a alguien en el parque del pueblo por qué había tanta gente esperando delante de las iglesias, haciendo fila y golpeando los pies contra el suelo para mantener el frío a raya. Viruela, le respondieron. Inoculaciones por orden del general Washington. Tanto soldados como vecinos, les guste o no, lo hacen en las iglesias cada lunes y miércoles. William había oído hablar de la inoculación de la viruela. Su madre Claire lo había mencionado una vez en Filadelfia. Si había inoculaciones, eso significaba que había doctores, y la mención de Washington implicaba que eran médicos del ejército. Tras darle las gracias a su informante, avanzó a paso ligero hacia el principio de la fila. Saludó con el sombrero a la persona que estaba en la puerta y entró como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Había un doctor y su asistente trabajando cerca de la pila bautismal en la parte delantera de la iglesia, usando el altar para depositar los suministros. El doctor no era Denser Hunter, pero sí un punto donde empezar, de modo que William subió por el pasillo central con actitud resuelta, suscitando miradas de sorpresa en la gente que allí esperaba. El doctor, un caballero gordo que tenía una gorra con orejeras encasquetadas a la altura de las cejas y una bata ensangrentada, estaba junto a la pila bautismal, estructura a la que le había colocado encima una tabla ancha sobre la que estaba dispuesto el instrumental de las inoculaciones. 2 cuchillos pequeños, un par de forceps y un cuenco lleno de algo que parecía unos gusanos muy delgados y de un color rojo oscuro. Cuando William se acercó, vio como el médico, cuyo aliento formaba una nubecilla que le rodeaba la cara, practicaba una pequeña incisión en la mano de una mujer, que había vuelto la cara hacia otro lado y estaba haciendo una mueca de dolor por el corte. El facultativo limpió rápidamente la sangre que emanaba de la herida, cogió uno de los gusanos, que en realidad eran unos hilos empapados en algo desagradable. ¿Sería viruela?, se preguntó William, con un ligero estremecimiento, valiéndose de los forceps, y lo metió dentro de la herida. Mientras la mujer se envolvía la mano con un pañuelo, William se introdujo con habilidad en el principio de la cola. Le pido disculpas, señor, dijo con un gesto educado, inclinando la cabeza. Busco al doctor Hunter. Tengo un mensaje importante para él. El doctor parpadeó, se quitó las gafas y examinó a William con los ojos entrecerrados. Luego volvió a colocársela y sacó de nuevo su cuchillo. Hoy está en Jockey Hollow, respondió. Es probable que en la casa Wick, pero también es posible que lo encuentre entre las cabañas. Se lo agradezco, señor, comentó William, y lo decía en serio. El doctor asintió distraídamente y llamó al siguiente de la fila. Otro interrogatorio lo llevó por la colina rumbo a Jockey Hollow, una zona bastante montañosa. A Washington le chiflaban las montañas, donde una escena de inmensa devastación se extendió ante sus ojos. Parecía como si un meteorito hubiera caído en un bosque, destrozando árboles y carbonizando el suelo. Los continentales habían talado lo que debían de ser al menos 400 hectáreas de árboles. Los tacones asomaban en el barro como jirones de dedos y había unas hogueras hechas con ramas caídas que humeaban en todo el campamento.
cada una rodeada de soldados que acercaban sus manos congeladas al calor. Había troncos apilados por todas partes, de una manera tosca, y William constató que en efecto estaban construyendo unas cabañas bastante grandes. Era evidente que aquel iba a ser un campamento semipermanente de buen tamaño. Los soldados, la mayoría de ellos ataviados con ropa de civil o con abrigos del ejército, se arremolinaban como hormigas. Si Denzel se encontraba en ese sitio, tardaría bastante en hacerlo salir. Caminó hasta la hoguera más próxima y se abrió paso entre el círculo de hombres que lo rodeaban. Por Dios, qué maravilloso era ese calor. ¿Dónde está la casa Wick? Le preguntó el hombre que estaba a su lado, frotándose las manos para ayudar a disminuir esa deliciosa calidez. Allá arriba, el hombre, que era muy joven, tal vez pocos años menos que William, movió el mentón señalando una casa de aspecto modesto a lo lejos, en la cresta de una colina. William le dio las gracias al muchacho y a regañadientes se alejó del fuego, que desprendía un intenso olor a humo. Era evidente que la casa Wick, a pesar de su modesto tamaño, pertenecía a un hombre adinerado. Había una fragua, un molino y un establo de un tamaño generoso en las inmediaciones. El hombre adinerado en cuestión o bien era un rebelde o lo habían expulsado por la fuerza, puesto que había banderas del regimiento cerca de la puerta y un centinela con la nariz azul de frío delante de ella, cuya función consistía claramente en impedir la entrada de visitantes indeseados. Bueno, ya le había dado resultado una vez. William echó los hombros hacia atrás, levantó la cabeza y caminó hacia la puerta como si fuera el propietario del lugar. Tengo un mensaje para el doctor Hunter, repuso. Lo encontraré aquí. El centinela le lanzó una mirada con ojos legañosos e inyectados en sangre. No, respondió. En ese caso, ¿puedo preguntarle dónde está? El centinela se aclaró un poco la garganta y escupió lanzando un gargajo de mucosidad que aterrizó muy cerca de la esquina de la bota de William. Está adentro, pero no lo va a encontrar porque no pienso dejarlo pasar. Si tiene un mensaje, démelo a mí. Debo entregárselo al doctor en persona, dijo William con firmeza y extendió la mano hacia el pomo de la puerta. El centinela dio 2 pasos a un lado y se interpuso delante de la puerta con el mosquete cruzado en el pecho y la nariz azul imponente en su rectitud. No va a entrar, amigo, le aseguró. El doctor está con el brigadier Blecker y no se lo puede molestar. William lanzó un sonido grave que no llegaba a ser un gruñido, lo que de todas maneras no afectó a Nariz Azul, por lo que volvió a intentarlo. ¿Y qué hay de la señora Hunter? ¿Ella se encuentra con el campamento? ¿Tal vez? Dios esperaba que no fuera así. Miró por encima del hombro el caos que se extendía más abajo. Oh, sí, está dentro. El centinela señaló hacia atrás con el pulgar refiriéndose a la casa. Con el doctor y el brigadier. ¿El brigadier? ¿Quién es? El general Blecker, el general Ralph Blecker. William suspiró. Bueno, si no puedo pasar, ¿sería usted tan amable de entrar y decirle que ha venido su primo con un mensaje para su marido y seguramente ella puede salir a buscarlo? Casi funcionó. Vio que la duda y el deber se debatían en el rostro del hombre, pero el deber ganó y Nariz Azul negó tenaz con la cabeza y le hizo un gesto con la mano. Largo. William se dio la vuelta y obedeció. Bajó la colina sin mirar atrás y giró a un lado tan pronto los arbustos crecidos y los pequeños árboles lo ocultaron de la vista del centinela. Tardó un rato bastante largo en rodear la cima de la colina y ascender con cautela a través del molino, pero logró mezclarse con la gente que esperaba para moler a Alina, y desde allí pudo ver la casa. Sí, había una puerta trasera, y no, a Dios gracias, no había ningún centinela allí apostado, al menos en ese preciso instante. Esperó hasta que la multitud se olvidara de su presencia y se apartó con la actitud un poco furtiva de un hombre que va a orinar. Dejó atrás la fragua con rapidez, subió hasta la puerta y entró. Cerró la puerta con una punzada de placer. Señor, se dio la vuelta y se encontró
en la cocina, siendo el centro de las miradas de una cocinera y varias ayudantes. El aire estaba perfumado con la fragancia de carne asándose. Había un cerdo enorme girando en el asador ubicado en el centro del espacioso hogar, y sintió que empezaba a salivar, pero la comida podía esperar. Mis disculpas, señora, tengo un mensaje para el doctor. Oh, está en el salón, contestó una de las ayudantes más jóvenes. Inspeccionó el cuerpo de William con admiración y él le sonrió. Yo lo llevo. Gracias, querida, dijo él. Hizo una reverencia obsequiosa y la siguió. La casa era cómoda, pero parecía que había bastante gente en ella. Desde arriba le llegó el sonido de voces y pasos. Había una segunda planta en la parte trasera. La criada lo llevó hasta una puerta cerrada y se agachó en una reverencia. Él volvió a darle las gracias y al mismo tiempo que extendía la mano hacia el pomo de porcelana, oyó el sonido inconfundible de la burbujeante risa de su prima Dottie, lo que hizo que su propia cara se deshiciera en una sonrisa. Todavía seguía sonriendo cuando pasó a la sala. Dottie estaba sentada en una silla junto al fuego, tejiendo algo sobre las piernas, prestando mucha atención a lo que le decía el hombre de uniforme continental, que estaba de pie junto a la chimenea. Denzel también estaba allí junto a la ventana, pero William casi no lo advirtió. Totalmente paralizado por la voz de aquel hombre, William exclamó Dottie, dejando caer lo que estaba tejiendo. El hombre que estaba junto a la chimenea se volvió de repente. Jesucristo, exclamó a su vez mirándolo asombrado. ¿Qué demonios haces tú aquí? El azul de su abrigo confería un brillo penetrante al celeste invernal de sus ojos. William se sintió como una mula le hubiera pateado el estómago, pero consiguió respirar. Hola, Ben, repuso en tono inexpresivo. Y bueno, me cansé, pero qué viaje el de él. Espero, chicas, que haya salido bien. Nos leemos, nos escuchamos.